este vídeo voy a realizar un análisis de los recorridos que hicieron Patricia y Adrián en el jumping del sábado en Cantabria. Y en primer lugar, lo primero que vamos a analizar precisamente el obstáculo número 1. Aquí ya tenemos la primera diferencia. Tenemos a Patricia, que ha sido capaz de dejar a Thor quieto en el primer obstáculo y coger ventaja y ubicarse dentro del recorrido, mientras que Adrián está completamente enganchado ahí con Siva sin poderla dejar. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues la primera de ellas es la probabilidad de derribo. Teniendo en cuenta que Siva dirige ahora mismo toda su atención sobre Adrián y que la distancia respecto al obstáculo pues es bastante escasa, la probabilidad de derribo es mucho mayor que la de Thor. Pero aún hay más. Vamos a verlo en el obstáculo número 2. Patricia ha podido colocarse, anticipar y ojo, fijaos aquí. Tenemos ya a Thor saltando el muro, mientras que Siva aún no ha llegado. Quiere decir esto, Thor ha conseguido una ventaja sobre Siva. ¿Cuánto lo podemos valorar esta ventaja? Pues fácilmente puede ser de incluso 2 décimas. Y no es porque Siva sea más lenta que Thor. La diferencia es que Siva, en el trayecto que va del obstáculo número 1 al obstáculo número 2, ha tenido que adaptarse a la velocidad de Adrián, mientras que Thor ha podido correr libremente para alcanzar este obstáculo. Bueno, ahora vamos a analizar en segundo lugar la secuencia que va desde el obstáculo número 1 hasta la entrada al túnel número 6. Como podéis observar, se trata de un círculo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un círculo en el cual luego hay un cambio de mano del 6 al 7. Entonces aquí había dos opciones de realizar este cambio de mano, o bien por detrás del túnel o bien por delante. Evidentemente la opción más cómoda y en principio pues la más práctica de realización de este cambio de mano es hacer un cambio ciego entre los obstáculos 5 y 6. ¿Por qué era necesario hacer ese cambio ciego? Porque luego teníamos esta secuencia 7, 8, 9 y 10 que se trataba de una recta. Entonces, cuanto más nos adentráramos dentro del recorrido, antes íbamos a poder llegar a esta otra parte de la pista. Os adelanto que en principio Adrián lo consiguió, pero Patricia no lo consiguió. Vamos a ver los motivos por los cuales Patricia no consiguió hacer ese cambio de mano. Si recordáis, habíamos dejado a Patricia y Adrián precisamente saltando del muro. Ahora en este caso he igualado los tiempos de paso de los perros por el muro. Sabíamos que llevaba cierta ventaja Thor frente a Siva y vamos a comprobar cómo prácticamente la velocidad de ambos en todo este recorrido va a ser la misma. Vamos a observar la posición de Patricia y de Adrián. En principio aquí vemos a Patricia un poco por delante del muro, mientras que Adrián se mantiene a la altura de Siva, precisamente por el hecho de haber salido junto a ella. Entonces, en principio aquí la posición de Patricia es perfectamente correcta. Vamos a este salto que viene después del muro y comprobamos cómo también la posición de Adrián y los gestos de Adrián y de Patricia son similares. Incluso podríamos decir que a lo mejor Patricia puede estar un poquito más alejada de la valla. Vamos a seguir con el vídeo y ahora aquí vemos la gran diferencia. Fijaos en lo que ocurre. Adrián se mantiene estático en este sitio y empieza a girar sobre sí mismo, es decir, va a realizar ese túnel rojo a distancia para poder luego correr y realizar el cambio ciego en la entrada del túnel azul. Sin embargo, aquí Patricia comete un error y es el siguiente. ¿Veis hasta qué punto Patricia se ha acercado hasta este túnel rojo? Era algo totalmente innecesario porque el perro se lo encontraba prácticamente de frente al realizar la curva. Por tanto, el acercarse hasta este túnel conlleva luego tener que realizar muchos más metros de vuelta para buscar la entrada al túnel 5. Y entonces eso se traduce precisamente en esto. Veis que cuando Thor está saltando, Patricia está un poco pues
a la altura del túnel, del muro, mientras que Adrián ya lo ha sobrepasado. La ventaja que tenía de metros Adrián respecto a Patricia le permite hacer con más confianza hacer ese ciego. Patricia aquí ya pierde esa confianza en poderlo hacer. Es posible que le hubiera dado tiempo si lo hubiera hecho con más seguridad, pero aquí ya le entra la duda, entonces recurre a la entrada por detrás. Fijaos cómo también ocurre el derribo. ¿El derribo a qué se debe? Pues posiblemente a lo siguiente: el recorte que hace llamando al perro para poder entrar al túnel, para poder cambiar por detrás. Ahí tenemos el derribo de Thor. Se realiza el cambio por detrás, entran los perros más o menos a la vez, y ahora vemos como incluso Thor se adelanta un poquito sobre Shiva, es decir, que la velocidad de Thor podría ser exactamente igual que la de Shiva, pero fijaos que bien ha solucionado en este caso Patricia la situación. Mientras tenemos a Adrián junto a la valla saltando con Shiva, sin embargo Patricia ha dejado a Thor que saltara esa valla con distancia. Esto le permite ahora correr esta recta en ventaja frente a Adrián. Así que en principio, fijaos aquí la ventaja que aún tiene Patricia sobre Adrián. Patricia está prácticamente a la altura de la valla, mientras que Adrián está prácticamente a la altura del salto del fondo. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué Patricia no va a llegar al obstáculo número 10? Pues para mí la principal diferencia es esto que ocurre aquí. Fijaos que seguimos todavía con Adrián bastante atrasado. Patricia empieza a dar indicación del túnel, pero empieza a mirar al perro. Esto la ralentiza mucho. Este pasito aquí, el pasito se convierte en un pasito corto, otro pasito corto, otro pasito corto, otro pasito corto. Ahora aquí es cuando empieza Patricia a mirar hacia adelante. Bajo mi punto de vista, ese túnel no tendría que haber mirado para nada la posición del perro y tendría que haberse dedicado simple y llanamente a correr para poder llegar hacia este salto con ventaja sobre el perro. La posición de Patricia podría ser muchísimo más adelantada si esa carrera la hubiera hecho mirando hacia adelante y no observando si el perro entraba al túnel o no. Pero es que además ocurre algo que vamos a poder ver, algo bastante sutil que ocurre si lo observamos en esta cámara muy lenta. El hecho de que esté con la cabeza totalmente girada hacia el perro, ahí la tenemos con la cabeza totalmente girada, hace que cuando vuelva la cabeza hacia adelante sufra cierta desorientación respecto a dónde está la ubicación del salto siguiente. Y esto se traduce en lo siguiente: fijaos, yo creo que incluso sufre por toda la atención tan centrada que tiene sobre el perro en esa recta, le surgen ciertas dudas acerca de cuál de los dos obstáculos tiene que acometer, si el obstáculo de frente o el obstáculo que tiene en su camino. Fijaos cómo la trayectoria de Patricia empieza a cerrarse. Entonces, precisamente, no es una trayectoria totalmente recta que vaya hacia el obstáculo número 10. Vamos ahora a fijar nuestra atención en la siguiente parte del recorrido, los obstáculos 11, 12, 13, 14 y 15 de entrada al slalom. Tenemos un cambio de mano entre los obstáculos 12 y 13 y podría realizarse bien mediante un pivote o bien mediante un cambio ciego. Aquí tenemos entrando a la par a Thor y a Shiva de este túnel amarillo, y vamos a comprobar cómo Patricia va a optar por hacer un ciego mientras que Adrián va a realizar un pivote. ¿Qué consecuencias tiene cada una de estas dos conducciones? Bueno, aquí vemos la primera. Shiva llega en primer lugar hasta el salto. Thor va un poquito más atrasado. ¿Por qué llega Shiva primero al salto? El pivote siempre hace que el perro recorte más que realizar un cambio ciego. El cambio ciego, como acompañamos el movimiento del perro de salida del túnel, hace que tarde un poquito más en volver hacia nosotros. Pero por otro lado también el pivote
tiene una serie de peajes que hay que pagar. El primero de ellos es, vamos a observar la cantidad de desplazamiento que necesita hacer Adrián respecto al desplazamiento que realiza Patricia. Aquí Adrián, una vez que el perro entra, tiene que correr a toda pastilla para buscar la segunda parte del ala, mientras que Patricia prácticamente pues va andando. Entonces, eso quiere decir, el pivote siempre a nivel físico resulta más exigente que el cambio ciego. Y luego la segunda consecuencia que tiene el pivote es esta. Fijaos cómo en todo momento Adrián está de espaldas a la pista, de espaldas al recorrido, y hasta que el perro no ha saltado, no empieza a ubicarse exactamente, a tener consciencia de cuál es su situación en el recorrido, mientras que Patricia, en todo momento, mientras realizaba el cambio ciego, podía estar mirando tranquilamente, como la podemos observar aquí. Ahí, veis cómo ella va mirando exactamente dónde está el siguiente obstáculo y entonces se ubica mucho mejor. Bueno, al margen de este cambio, que en principio pues tiene, como acabamos de comentar, sus ventajas y sus desventajas, el pivote frente al cambio ciego, ahora vamos a ver un par de derribos por parte de Thor. Vamos a ver por qué se producen. En principio no creo que sean realmente muy achacables a Patricia. Yo más bien entiendo que aquí pues hay un puntito de mala suerte, por decirlo de alguna manera, dado que Thor, las dos vallas, las salta un poquito tarde. Vamos a comparar en concreto la segunda, que la tenemos muy a mano. Vamos a ver el salto de Siva. Nos fijamos en el salto de Siva y vamos a parar exactamente a Siva en el momento de máxima altura. Ahí es donde se produce. El salto correcto por parte de un perro es cuando el momento de máxima altura es justo coincidiendo el palo con el cuello. A partir de ahí empieza a bajar la parte delantera del perro y las patas traseras pues aprovechan ese ángulo que se crea para pasar limpiamente por encima del palo. Sin embargo, Thor salta un poquito tarde y vemos que el momento de máxima altura se produce ahí, de manera que justo en ese momento está plano, no tiene ese ángulo de caída, y esto hace que las rodillas de Thor toquen el palo y lo derribe, por muy poquito, pero lo derriba. Vamos hacia el slalom. Creo que aquí también Patricia comete un pequeño error, ahí lo tenemos. Bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta además el tipo de perro que es Thor, perro fuerte, grande, potente, es un perro con mucha inercia. Entonces me da la impresión de que Patricia se aproximó demasiado al slalom. Entonces Thor no tuvo tiempo, en este caso, para poder entrar sobre el primer palo. Quizás haberse quedado un metro más atrás hubiera permitido a Thor hacer antes el giro hacia el slalom y haber podido entrar en ese palo. Con un perro como Siva posiblemente eso lo hubiera solucionado la propia perra, pues porque tiene más capacidad para revolverse sobre sí misma y encontrar esa primera puerta. Sin embargo, aquí Thor entró por la segunda, cometiendo un rebose. Vamos a analizar por último esta parte final del recorrido, que es la que corresponde a la salida del slalom, obstáculos 16, 17, 18, 19, 20 y 21. En primer lugar tenemos aquí, entre los obstáculos 16 y 17, la posibilidad de realizar un cambio de mano, o bien de improvisar para realizarlo aquí una conducción por detrás, pero evidentemente esto nos aleja mucho del obstáculo 19. En principio parece que lo ideal sería, en primer lugar, sacarle ventaja al perro en la salida del slalom para podernos ubicar en esta posición, utilizando un ciego, y al perro tendríamos más o menos por aquí. Sí, acompañar a mano izquierda al perro, indicando el out hacia aquí el obstáculo 19, que es un out bastante natural, la propia inercia del perro lo llevaría hacia allá, y aquí o bien en pivote, girando así, o bien realizando un cambio ciego, terminaríamos el recorrido dejando a nuestro perro a mano derecha. Vamos a ver qué tal lo resolvieron Patricia y Adrián.
Bueno, la verdad es que esta es la parte más floja del recorrido para ambos. En primer lugar, Patricia hemos visto que ha tenido ahí un pequeño despiste a la salida del slalom, el perro se le ha ido a una valla que no correspondía. También hemos de entender que ya no guarda la tensión competitiva porque había sido eliminada a la salida del obstáculo número 10, había continuado sin hacerlo, había tirado hacia el 11. Entonces, bueno, vamos a disculpar, digamos, esa falta de concentración por parte de Patricia. Entonces, vamos a fijarnos sobre todo más que tiene que rehacer. Estamos fijándonos en Patricia, tiene que rehacer el salto. Mientras tanto, vemos como Adrián está terminando el slalom, pero fijaos una cosa. Adrián no se ha creado esa ventaja que antes comentábamos sobre el gráfico. Están saliendo a la par Adrián y Siva del slalom. Esto hace que se le complique mucho el cambio entre los dos obstáculos siguientes. Y es que lo vamos a ver por parte de Adrián como tiene que improvisar un pivote. Fijaos la de tiempo que pierde, tiene que improvisar un pivote para realizar este otro salto. Vamos mientras tanto a fijarnos en lo que estaba haciendo Patricia. En el caso de Patricia, sin embargo, una vez que ha cogido al perro ya por su mano correcta, es que es la mano izquierda, realiza perfectamente este salto. Y fijaos con qué distancia manda sobre este salto y con qué distancia también realiza el obstáculo 19. Fenomenal. Realiza cambio ciego, Patricia. Coloca perro a la derecha, pero aquí vuelve otra vez a cometer el mismo error. Está mirando a Thor, está esperándole, está indicando demasiado ese obstáculo, ese túnel final. Thor lo tendría que realizar completamente solo. La consecuencia de ello, pues que se queda otra vez atrasada la salida del túnel, con toda la dificultad que ello conlleva para que Thor finalice la última valla. Por parte de Adrián, pues hemos visto el problema de independencia en el slalom. En esto, Adrián, tienes que tomarte esa posibilidad de adelantarte para poder haber hecho aquí el ciego que no realizaste. Y tras este pivote vamos a observar tus últimos saltos. Tenemos a Siva perfectamente realizando este salto, el out perfectamente realizado y de nuevo Adrián va a optar por el pivote, por un cambio ciego, perdón. Y en este caso sí, va por detrás, aprieta mucho corriendo para poder realizar este último salto perfectamente.